dicen que está formada por la proteína colágena. Estas fibras colágenas las podemos encontrar desde bien pequeñas hasta mucho más grandes, ¿no? Dice acá de 1 a 20 unidades de micro de longitud. Son ligeramente onduladas. Con nuestra coloración en medicina se tincionan de color acidoso, o sea, rosado fucsia. Entonces nosotros vamos a ver acá, miren, esta es una fotografía de nuestras láminas. Está un poco panorámica, está así. Entonces miren acá, están todos los color acidófilo, fibras colágenas que están en diferentes direcciones, por eso se les visualiza así. Acá tenemos, miren, a mayor aumento. Miren, observen, todo eso vendrían a ser las fibras colágenas. Y acá inclusive ustedes ven esos espacios que hay, el espacio donde está la sustancia intercelular. Entonces estamos visualizando. Ahora, con respecto a las fibras colágenas, nos dicen que hay hasta 13 tipos de fibras colágenas. O sea, no son un solo tipo, hay hasta 13 tipos de fibras colágenas. Acá yo les coloco unos 5 tipos, ¿no? Por ejemplo, cada una de ellas vamos a encontrar en diferentes órganos. El primero, ¿dónde lo vamos a encontrar? Nos dice en las dermis, en los tendones, en el hueso, en la dentina, en los dientes y todos los tipos de tejido conectivo que hemos encontrado. ¿Cuáles son las células encargadas de formar este tipo de colágeno? Nos dicen que son los fibroblastos en el tejido conectivo, los condroplastos en el cartílago y los odontoblastos en el hueso. Perdón, osteoblastos. El tipo 2. El tipo 2 es un tipo de fibra colágena que es el componente principal de la matriz cartilaginosa. O sea, en todos los cartílagos básicamente vamos a encontrar colágeno tipo 2. ¿Quiénes son las células encargadas acá? Sí, son los condroplastos. El colágeno tipo 3. El colágeno tipo 3 nos dicen que se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. O sea, que primero son fibras, o sea, toma el nombre de fibras reticulares. Son las primeras que se forman después del tejido mesenquimal y ellas después se transforman en fibras colágenas. Estas fibras colágenas tipo 3 o fibras reticulares son fibras que van a servir de sostén y vamos a encontrarlo en órganos linfáticos, pulmón, en el hígado, entre las células adiposas, etc. El colágeno tipo 4 nos dice se encuentra en las láminas basales. Es una parte de la membrana basal, ¿no? Y el colágeno tipo 5 nos dice que se encuentra debajo de las membranas fetales y también en los vasos sanguíneos. Entonces así nosotros podemos encontrar el colágeno tipo 13 en diferentes tipos de órganos. El otro tipo de fibras vendrían a ser las fibras reticulares, que ya les hemos mencionado, que nos dice que son fibras colágenas tipo 13, ¿no? Son pequeños filamentos delgados entrecruzados que van a formar como una malla, como una red, que van a servir de sostén en diferentes órganos, ¿no? Acá nos dice, se encuentra en las fibras nerviosas, entre las fibras musculares, en los vasos sanguíneos, entre las células grasas, en el pulmón, en algunos órganos linfáticos, en el hígado, vamos a encontrar las fibras reticulares. Para poder observar las fibras reticulares con el microscopio necesitamos que tenga coloración especial. Con la coloración de la luminiscencia fácilmente no se va a poder visualizar. Entonces, nosotros acá tenemos, miren, es fotografía de nuestras láminas, es hígado, está con la coloración de reticulina. Ustedes observan esta
tomado como muestra la arteria aorta. La arteria aorta es una arteria de gran calibre. Es una arteria que sale del corazón, donde el corazón bombea cantidad de sangre y necesita que ese vaso sanguíneo se pueda dispender de acuerdo al volumen de sangre que sale, ¿no? Entonces necesita que en su capa tenga cantidad de fibras elásticas. Acá con esta coloración vienen solamente coloreado las fibras elásticas, no coloreado las fibras musculares, que es que cuando veamos los vasos sanguíneos tienen sus tres capas, ¿no? Y tienen una gruesa capa de fibras musculares. Entonces acá estamos viendo las fibras elásticas. Y también la podemos encontrar en diferentes órganos. Entonces ya tenemos los tres componentes del fibroso. Ahora vamos a empezar, vamos a mencionar algunas de las células que vamos a encontrar en el tejido conectivo. Una célula muy importante, característica que vamos a encontrar en casi todos los tejidos conectivos van a ser los fibroblastos. ¿Ya? Su nombre nomás para poder determinar su función. Siempre recuerden, la terminación blasto significa formadoras. Entonces acá qué cosa va a ser? Formadoras de fibras. ¿Ya? Entonces, ¿por qué va a ser su función de los fibroblastos? Son los encargados de formar las fibras colágenas, elásticas y reticulares. Y aparte de ellos, miren, todavía sintetizan parte de la sustancia fundamental, los glucosaminoglucanos y glucoproteínas. Entonces son unas células muy importantes que vamos a encontrar en el tejido conectivo. Acá miren, para que ustedes vean histológicamente qué características tiene el fibroblasto. Nucleoide, 1 o 2 nucleolos pueden ser visibles y prolongaciones citoplasmáticas largas. Entonces ahí tenemos al fibroblasto. El fibroblasto es una célula activa que está produciendo fibras colágenas, ¿no? Pero llega un momento, como toda célula que tiene su ciclo de vida, llega un momento y se vuelve inactivo. Cuando se vuelve inactivo, cambia de forma y cambia de nombre. Entonces va a tomar, miren, el nombre acá al costado. Al costado, ustedes ven núcleo más aplanado, forma así alargada, fusiforme. Eso vendría a ser el fibrocito. Entonces, fibrocitos son células inactivas. Pero esta inactividad no es para siempre. Ante alguna necesidad que en el tejido conectivo se requiera de la producción de fibras colágenas, los fibrocitos pueden volver a su actividad blástica. ¿Ya? Entonces tenemos acá esta célula fibroblasto muy importante en el tejido conectivo. Y acá tenemos al fibrocito que les había mencionado, ¿no? Miren, acá no nos ayuda la luz. No sé si cierran la puerta. Acá estamos. El del aire no, ¿verdad? Esta fotografía de nuestras láminas también lo hemos encontrado. Si ustedes observan, miren acá, acá está fallando, pero acá miren, núcleos, observa el nucleolo y miren las prolongaciones citoplasmáticas largas, son fibroblastos. Yo les había mencionado
son células pluripotenciales. Otro elemento celular también que nosotros vamos a encontrar en el tejido conectivo vendrían a ser los macrófagos o histiocytos. Son células en las cuales nos dicen que su función principal va a ser la de fagocitar, ¿no? Fagocitar elementos extraños que han ingresado al tejido conectivo. Nos dicen que miden de 10 a 30 unidades de micrón. Histológicamente, ¿cómo nos conocemos a los macrófagos? Nos dicen que el núcleo es ovoide, no es muy visible sus nucleolos y tiene prolongaciones citoplasmáticas cortas. Entonces, poder reconocer así un fibroblasto solo es un poco difícil. Lo que se hace es generalmente se incentiva y vamos a encontrarlos en algunas zonas cuando han fagocitado elementos extraños. Pero ¿qué sucede si el tejido conectivo ingresa un elemento extraño enorme, mucho más grande que el macrófago? ¿Qué hacen los macrófagos? Se juntan cantidad de macrófagos y forman una célula grande que vendría a ser la célula gigante a cuerpo extraño, que vendría a ser una célula también fagocitaria y multinuclear, ¿no? Nos dice que estas células son secretoras, secretan varias sustancias importantes como son la enzima lisosima, elastasa y colágena. Miren, acá hemos hablado del órgano vaso. El vaso es un órgano linfoide, es un órgano de defensa. Normalmente vamos a encontrar cantidad de macrófagos, células plasmáticas, linfocitos, células reticulares, etc. ¿Y qué hemos hecho? Hemos inyectado tinta china. La tinta china está compuesta por gránulos de carbón. Entonces, ¿qué estamos incentivando? Que acá estas células, miren, de puros gránulos de carbón. Significa que ahí está el macrófago. Esa célula es el macrófago, porque todo el citoplasma se ha llenado de gránulos de carbón. ¿Ve? Este no es macrófago porque no ha fagocitado. Probablemente sea una célula linfoblasto, parece. Entonces, para que ustedes observen, miren, presencia de los macrófagos, su acción fagocitaria. Y acá observen, miren, esta es la célula gigante a cuerpo extraño. Miren, comparen esta célula gigante con esta célula que está debajo. ¿Ven? Acá está. Ese es un linfocito, porque el linfocito son células que tienen núcleo esférico y ocupan casi todas las células, ¿no? Pequeñísimas. Entonces, para que vean ahí, la célula gigante a cuerpo extraño. Acá tenemos los linfocitos. Los linfocitos también nosotros podemos encontrarlos, son células sanguíneas, pero podemos encontrarlos en el tejido conectivo. Sabemos que hay linfocitos T y linfocitos B. ¿No es cierto? Los linfocitos, generalmente el núcleo es esférico, ocupa casi
partes del cuerpo. Ok. Acá tenemos tejido conectivo con elementos celulares, células, fibras y el otro elemento fundamental que nos faltaba del tejido conectivo, que vendría a ser la sustancia fundamental. Nos dice que la sustancia fundamental es transparente, incolora, es homogénea, ocupa los espacios entre las células y las fibras. Están formadas, o sea, están formadas por glucosaminoglutanos y glucoproteínas. Algunos glucosaminoglutanos importantes, acá tenemos, que son el ácido hialurónico, que en estos momentos está tanto en boga en lo que es la cosmética, ¿no? Ustedes están estudiando, casi todos los cosméticos vienen con ácido hialurónico. El otro es el sulfato, el sulfato, el eparasulfato, el queratansulfato. Algunas glucoproteínas, acá tenemos la fibronectina, la condroitina, la laminina. Ahora, esta sustancia fundamental, ¿quiénes sintetizan? Ya habíamos mencionado nosotros acá. En el tejido conectivo vendrían a ser los fibroblastos. En el hueso los osteoblastos. En el cartílago los condroblastos. Y nos dice bajo ciertas circunstancias por células de músculo. Entonces, si nosotros ya conocemos las características de las fibras, células, inclusive la sustancia fundamental, nosotros ya podemos decir o emitir o realizar una clasificación. Ustedes en la literatura, en sus libros, van a encontrar diferentes tipos de clasificaciones, pero todas al final son muy parecidas y tienen el mismo significado. Acá, por ejemplo, yo los he hecho la clasificación en tejido conectivo propiamente dicho y el otro tejido conectivo especializado. ¿Por qué decimos tejido conectivo especializado? Porque al tener características especiales su sustancia fundamental. Por ejemplo, en el cartílago nos dicen que la sustancia fundamental es semirrígida, en el tejido óseo es rígida y en la sangre es líquida. Entonces, por eso se le dice que es. Entonces, para realizar esta clasificación, tenemos que tener en consideración sus tres componentes, los tres componentes del tejido conectivo. Entonces, empecemos por el tejido conectivo propiamente dicho. Nos dice que se subdivide en tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Fácil para nosotros poder diferenciar cuando decimos que un tejido conectivo es laxo, teniendo en cuenta sus tres componentes. ¿Cuándo vamos a decir que es laxo? Cuando presenta mayor cantidad de células y menor cantidad de fibras. Lógicamente, todos ellos inmersos en la sustancia fundamental. ¿Y cuándo decimos que es denso? Cuando presenta mayor cantidad
mesenquimal, ¿no? Laxo mesenquimal. Ya hemos dicho que sus células tienen una función, son pluripotenciales. El otro tipo de tejido conectivo vendría a ser el tejido conectivo mucoso. También se denomina mucoide o mixoide también. Es un tejido característico del cordón umbilical. ¿Ya? También se denomina gelatina de Wharton. Háganme cuenta ustedes el cordón umbilical. Hacemos un corte transversal del cordón umbilical. ¿Qué vamos a encontrar en el cordón umbilical? Si hacemos un corte transversal. Dentro, los vasos fetales, ¿no? Dos arterias y una vena. Por fuera, recubriéndolos, está el epitelio del amnios. Entonces, el epitelio del amnios y los vasos fetales, todo ese tejido de ahí es tejido conectivo laxo mucoso. ¿Qué características o qué es lo que vamos a encontrar en el tejido conectivo laxo mucoso? Miren, vamos a encontrar fibroblastos, vamos a encontrar por ahí fibrocitos y fibras colágenas finas. ¿Ya? Y nos dice que la sustancia fundamental va a estar rico en ácido hialurónico, en copolisacáridos. Entonces, eso vendría a ser la característica del tejido conectivo laxo mucoso. Perdón. Acá ven otra zona, acá se ve un fibrocito. El fibroblasto, fibrocito y pequeñas fibras colágenas. El otro tejido conectivo laxo vendría a ser el areolar laxo. El areolar laxo. Nos dice que es un tejido conectivo fibroelástico. Es un tejido más que sirve de unión. ¿Dónde lo vamos a encontrar nosotros? Debajo de la epidermis. Inmediatamente debajo de la membrana basal, ¿no? Entonces ustedes acá están viendo, miren, la epidermis. Lo que han visto ya cuando han visto el tejido epitelial. El epitelio, este es acá, palma de las manos. Entonces es bien gruesa. Entonces acá vamos a encontrar el epitelio policertificado plano que era pinzado, ¿no? La parte superior está la gelatina. Entonces acá, miren, observen, acá está la membrana basal. Este tejido que vamos a encontrar acá en esta zona, que es la zona que penetra en el tejido conectivo hacia la epidermis, estas zonas se denominan papilas dérmicas. En esta zona de las papilas dérmicas, acá vamos a encontrar este tipo de tejido conectivo areolar laxo. El cual es un tejido laxo, vamos a encontrar finas fibras elásticas. Por eso se dice que es fibroelástico. Y ustedes saben que todo este tejido conectivo